Entonces, el pecado entonces fue destruido, ¿no? El pecado fue derrotado en la cruz, ¿no? Entonces, la palabra muerte aquí en el capítulo 7 quiere decir separación, destrucción, ¿no? Al llevar Cristo todos nuestros pecados en la cruz del madero, el pecado fue apartado de nosotros, fue separado, ¿no? Se nos quitó el pecado, se nos apartó, ¿no? Y separó para siempre del pecado en la economía de Dios, porque Cristo llevó a sí mismo todo nuestro pecado, ¿no? Hablo en la economía de Dios porque en nuestro tiempo todavía el pecado está inactivo si nosotros nos sometemos, pero el pecado todavía está ahí en nuestro cuerpo, ¿no? Pero en la economía de Dios, como les dije, ya el pecado ha sido destruido para siempre, ¿no? ¿No? Y el pecado fue entonces castigado, ¿no? El cuerpo del hombre pecador fue castigado en la cruz de Cristo y asimismo, entonces el pecado, ¿no? Fue el hombre, el cuerpo pecaminoso del hombre fue castigado, ¿no? Y por lo tanto el pecado fue destruido, ¿no? La palabra de destrucción, muerte, quiere decir destrucción, ¿no? Fue destruido, fue aniquilado para siempre y fue destruido, fue derrotado para siempre, ¿no? En la economía de Dios, ¿no? Porque en el tiempo de Dios, en la administración de Dios, ¿no? Ya el pecado ha sido aniquilado y la redención final del hombre ya se llevó a cabo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos quiere enseñar este capítulo 7, ¿no? Nos quiere enseñar, nos quiere ilustrar, ¿no? Que nosotros ya hemos muerto el pecado ha sido apartado para siempre de nosotros y el pecado ha sido destruido para siempre de nosotros en la economía de Dios, ¿no? Y ese fue la sustitución de Cristo, llevando, ¿no? Nuestro pecado, quitando el pecado de nosotros y poniéndolo en su cuerpo, ¿no? Y destruyendo el pecado, ¿no? En el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque ahora ya no hay más deuda por el pecado, ¿no? Porque la paga del pecado, dice, es la muerte, ¿no? Es la separación. Y Cristo llevó ese pecado que nos separaba para siempre de su presencia, ¿no? Y asimismo nosotros hemos muerto al pecado, ¿no? Ya, ¿no? Hemos sido separados y apartados para siempre del pecado, ¿no? Esperando la redención final y el pecado ya ha sido destruido, ¿no? Para siempre en nosotros, ¿no? También esperando la redención final, en la redención final, ¿no? Entonces el plan de Dios, la economía de Dios, ¿no? El tiempo de Dios, entonces todas estas cosas ya se han dado, ¿no? Y nosotros, ¿no? Como dice este pasaje, ¿no? Hemos experimentado la muerte, ¿no? La separación del pecado, ¿no? Y la destrucción del pecado, ¿no? Si nosotros llegamos a ese día de la redención final, entonces comprenderemos un poco mejor este acápite, comprenderemos mucho mejor este acápite, ¿no? Y podemos asimismo ilustrar, ¿no? Y podemos asimismo dar una mejor, tendremos una mejor comprensión de lo que, ¿no? De lo que es la redención final de la ley antigua del pecado, ¿no? Una ley que nos esclavizaba y que nos dominaba